Sean bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes, a este laboratorio número 4, titulado Niveles de organización de la materia viva. Los objetivos de aprendizaje de esta práctica son identificar las células de organismos unicelulares de vida libre, específicamente Paramecium y Euglena, identificar organismos multicelulares, identificar las estructuras y funciones propias de la pared y membrana plasmática, identificar los diferentes tipos de plastidios presentes en las células vegetales, identificar una célula animal y sus organelos específicos y establecer la importancia de la relación estructural entre los tejidos, órganos, sistemas y organismos. Para el adecuado estudio de los niveles de organización de la materia viva, debe estudiarse también la historia evolutiva que se refleja en cada una de las características y permite diferenciarlos de aquello que no está vivo. Así, en clases hemos estudiado el nivel de organización más simple de la materia, que es el nivel químico. En este nivel se encuentran principalmente protones, electrones y neutrones que constituyen los átomos. Los átomos individuales forman moléculas. Las moléculas se combinan entre sí para formar células, las unidades estructurales y funcionales básicas de un organismo. Las células son las unidades vivientes más pequeñas del cuerpo humano. Los tejidos son grupos de células y materiales circundantes que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función. Existen 4 tipos básicos de tejidos en el organismo: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Estos tejidos se unen entre sí para formar órganos. Los órganos poseen funciones específicas y suelen tener una forma característica. Ejemplos de órganos son el estómago, la piel, los huesos, entre otros. Luego tenemos el nivel de aparatos y sistemas, que está formado por órganos relacionados entre sí con una función común. Un ejemplo de este podría ser el aparato digestivo o el sistema digestivo. Por último, tenemos el nivel de organismo, que esto es cualquier ser vivo, es decir, todas las partes del cuerpo humano que funcionan en conjunto constituyen el organismo. En los vegetales podemos ver los mismos niveles de organización, desde el nivel químico, nivel celular. Aquí podemos ver la célula epidérmica que forma el tejido epidérmico, que a su vez forma órganos, y en los vegetales encontramos órganos tales como raíz, tallo, flores, frutos y semillas que conforman el sistema dérmico de las plantas hasta formar el organismo como tal, ¿verdad? Que sería una planta en todo su esplendor. Profundizando más en los tipos de tejidos vegetales, encontraremos el tejido dérmico, tejido vascular y el meristemo fundamental. El tejido dérmico es el que proporciona una cubierta externa particular de cada planta. Es el encargado de la protección. También se vincula al mantenimiento de gases y agua en la planta. En la epidermis inferior de las hojas se encuentran unos poros llamados estomas. Los estomas se caracterizan por estar formados por 2 células oclusivas en forma de riñón o reniformes que determinan entre ellas el ostiolo. El ostiolo es el orificio del estoma de los vegetales a través del cual se realiza la transpiración y la respiración, es decir, donde se da el intercambio de gases de CO2 y O2. Luego tenemos el tejido vascular, que es el responsable del transporte de agua y nutrientes en la planta, y el tejido fundamental, que corresponde al conjunto de células más abundantes, ya que es el tejido responsable de la fabricación de nutrientes y de sostén de la planta, puesto que ocupa los espacios entre los otros tejidos. Ahora aprenderemos sobre unos orgánulos presentes en las células de las plantas y de las algas, aunque también se pueden encontrar en algunos animales marinos. Estos son los plastos o plastidios. Su función es variada, desde fotosíntesis, síntesis de aminoácidos y lípidos, almacén de lípidos, almidones, proteínas, dar color a diferentes partes de la planta, sensores de gravedad, participan en el funcionamiento de los estomas, entre otros. Se clasifican básicamente en 3 tipos. Primero tenemos los leucoplastos, que son plastos sin color, sin pigmentos, cuya principal misión es la de almacén. Aquí tenemos los amiloplastos, que almacenan almidón,
los lipoplastos que almacenan lípidos y los proteinoplastos que almacenan proteínas. Luego tenemos los cromoplastos, que son aquellos que tienen pigmentos carotenoides en su interior que dan coloración desde amarillo, rojo o naranja a la estructura donde se encuentran. Estos cromoplastos son abundantes en flores, frutos, hojas viejas y algunas raíces. Se cree que una de sus principales funciones es atraer animales polinizadores o aquellos que dispersan semillas. Por último tenemos los cloroplastos, que son orgánulos generalmente más grandes que están presentes en las células de las plantas. Una célula de una hoja puede tener de 20 a 100 cloroplastos. Los cloroplastos producen clorofila, que es la responsable directa de captar la energía de la luz. Ahora bien, esto la hace una protagonista principal en el proceso de la fotosíntesis. Pero ¿por qué es importante la fotosíntesis en un ecosistema? Pues produce casi el 80% de todo el oxígeno del mundo. Ahora, habiéndole dado un vistazo a la teoría, pasaremos al desarrollo de la práctica. Los materiales y equipo a utilizar son safranina, aceite de inmersión, porta y cubre objeto, microscopio, cultivos de euglena y paramecio, una muestra permanente de sangre, hidrila verticillata, zanahoria, papa, cebolla blanca y morada y hoja de lirio. Comenzaremos observando organismos unicelulares. Para esto se elabora una muestra al fresco del cultivo de euglena y paramecio. Se observan al 40 por e identificaremos su morfología y movimiento. Iniciaremos observando el paramecio. Es un organismo unicelular de forma ovalada que habita en las aguas dulces estancadas. Se caracteriza por tener una superficie ciliada que le confiere locomoción y por tener una estructura intracelular encargada de la función digestiva, llamada vacuola digestiva, permitiendo así que se alimente de bacterias de su entorno, contribuyendo a que las poblaciones bacterianas de los ecosistemas se mantengan a raya, lo cual también ayuda a mejorar la calidad del agua al eliminar especies que podrían ser patógenas. Los siguientes organismos que observaremos son la euglena. Este es un grupo de protistas flagelados comúnmente presentes en agua dulce. Se caracterizan por contener una estructura llamada mancha ocular que les permite responder a los estímulos del medio en el que se encuentran. Además, contienen organelos llamados cloroplastos que les permiten captar la energía de la luz solar realizando fotosíntesis. Esto es de importancia ecológica, ya que recordemos que los procesos fotosintéticos son los encargados de la producción del 80% del oxígeno de nuestro planeta. Procederemos a nuestra siguiente actividad, donde observaremos células vegetales. Iniciaremos elaborando una preparación al fresco de epidermis de cebolla, para lo cual utilizaremos cebolla, un gotero y safranina al 1%. Utilizaremos una capa de epidermis de la cebolla, la cual colorearemos con la safranina. Y cubriremos la muestra con nuestro cubre objeto. Y procedemos a observarlo en el microscopio. Lo que podremos observar en esta muestra son las células de forma alargada y bastante grandes, y la pared celular, ¿verdad?, que delimita el espacio de cada una de ellas. Recordemos que en las células vegetales hablamos de pared celular y no de membrana celular, la cual le confiere protección principalmente. También observamos los núcleos, que son los puntos que resaltan en una coloración más oscura dentro de las células. Ahora procedemos a observar los tres tipos de plastos. Para esto realizaremos una preparación al fresco de raspado de papa, al cual agregaremos unas gotas de agua destilada.
y sobre ella colocaremos el cubreobjetos y procederemos a observarlo en el microscopio. Para esta práctica se elaboraron dos preparaciones al fresco, una simplemente con agua destilada y otra con Lugol, para observar de una mejor manera las células vegetales de la papa. Iniciaremos observando la primera muestra sin Lugol, donde identificamos rápidamente los leucoplastos. Recordemos que los leucoplastos son organelos sin coloración, cuya principal función es la de almacén. En el caso de la papa encontramos mucho almidón, por lo tanto, el tipo de leucoplasto que observamos son los amiloplastos, que almacenan almidón. ¿Cómo corroboramos la presencia de almidón? Haciendo la prueba de Lugol, y es esta segunda imagen que se les presenta acá. Por eso vemos una coloración más oscura, constatando la presencia de almidón dentro de los leucoplastos de la papa. Para visualizar los cromoplastos elaboramos una muestra de raspado de zanahoria, siguiendo la misma técnica de elaboración de preparaciones al fresco. Utilizamos una pequeña cantidad de raspado de zanahoria, agregamos unas gotas de agua destilada, colocamos un cubreobjetos y tenemos lista nuestra muestra para observar al microscopio. Aquí podemos observar pequeñas partículas en coloración anaranjada. Estos son los cromoplastos. Cromo viene de color, ¿verdad? El pigmento específico que encontramos en la zanahoria dentro de los cromoplastos son los carotenoides. Como última muestra de esta actividad, elaboraremos una muestra al fresco de la planta acuática Hydrilla verticillata. Los plastos que queremos observar específicamente en este caso son los cloroplastos, que contienen el pigmento clorofila, que justamente le confieren esa coloración verde que podemos ver dentro de la célula vegetal. La clorofila y los cloroplastos son importantes en el proceso de la fotosíntesis, ya que ayudan a producir energía a través de la luz solar. Ahora observaremos la célula animal. Es importante mencionar que en esta muestra sanguínea identificaremos específicamente los glóbulos blancos, por cumplir con los elementos básicos de una célula, es decir, contener núcleo, citoplasma y membrana celular. Recordemos que los glóbulos blancos son parte del sistema inmunitario y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Los tipos de glóbulos blancos son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. En esta imagen podemos identificar neutrófilos, monocitos y linfocitos. En nuestra última actividad observaremos el tejido vegetal. Para ello se elaboró una preparación al fresco de epidermis de la hoja de lirio y se procedió a observarla en el microscopio. El tejido observado es la dermis vegetal, que recordemos su característica principal es que se encuentra externamente, lo cual le permite ejercer su función principal de protección. Asociadas a las células epidérmicas encontramos las células estomáticas, que se caracterizan por estar formadas por dos células oclusivas en forma de riñón o reniforme. Estas células estomáticas le permiten a los vegetales realizar su transpiración y respiración, es decir, el intercambio de gases CO2 y O2. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Esperamos verlos pronto en nuestro último laboratorio. Saludos.